Bueno, tema de hoy, tema nuevo, polinomios. Algo con polinomios estuvimos trabajando cuando vimos función lineal y sobre todo cuando estuvimos trabajando con función cuadrática, que fue el tema anterior. Ahora lo que vamos a ver es polinomios más en general, ¿sí? No metidos dentro de una función, sino como un objeto matemático en general. Arrancamos. ¿Qué es un polinomio? Bueno, arrancamos primero viendo qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica, como dice acá en el apunte, es una combinación finita. ¿Qué quiere decir finita? Que tiene fin, o sea, que es una cantidad determinada de términos. No es infinita como vimos con los decimales y esas cuestiones que sigue forever, no. Es una combinación cualquiera entre letras y números, pero que tiene fin, no es infinita. Eso quiere decir finita. Y estas letras y números están combinados entre sí a partir de ciertas operaciones: suma, resta, multiplicación, división, potencia, radicación. Bueno, todas estas, acá hay unos ejemplos, son expresiones algebraicas, ¿sí? Combino letras y números con potencia, suma, resta, producto, etc. A los números los llamamos coeficientes. Y a las letras, que en este caso todas las letras que aparecen es la letra X, la llamamos variable o indeterminada, ¿sí? Pero en realidad el polinomio puede tener cualquier letrita. Por lo general nosotros vamos a trabajar siempre con la letra X. Bueno, cuando la variable no está involucrada dentro de una raíz, como en este caso, o no aparece dividiendo, como en este caso, la expresión algebraica es entera, y esa expresión algebraica entera se trata de un polinomio, ¿sí? En estos ejemplos, los dos primeros son polinomios y los dos últimos no. ¿Por qué? Porque acá la X está metida dentro de una raíz y acá la X aparece dividiendo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el polinomio? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. En criollo significa suma o resta de potencias de X, con algunos coeficientes que pueden ir variando. ¿Sí? Bueno, esta es la definición más formal. ¿Qué pasa con los polinomios? Podemos clasificarlos según la cantidad de términos que tienen. Es un monomio cuando tiene un solo término. Mono quiere decir uno. Esperen que se unió Tiago. Y seguimos. ¿Sí? Entonces, según la cantidad de términos que tiene, se puede clasificar en monomio, que significa un solo término; binomio, que significa que tiene dos términos; trinomio, que tiene tres términos; y cuatrinomio, que tiene cuatro términos, ¿sí? Esto es bastante simple de acuerdo a cómo empieza la palabra, ¿sí? Todos estos son polinomios que, bueno, hay uno de cada tipo. Son ejemplitos, después lo pueden ver más tranquilos. Los términos que tienen la misma variable y el mismo exponente se llaman semejantes. Algo de semejantes habíamos visto, no sé si se acuerdan, cuando estuvimos trabajando con radicales, que cuando los radicales son semejantes se podían juntar, es decir, se podían sumar, restar, lo que sea. Bueno, lo mismo pasa en este caso con los términos. Se unió Kiara. Varela. Bienvenidos, Tiago y Kiara. Seguimos. Entonces, Hola. cuando tengo... Hola, bienvenida. Cuando tengo la misma letra y el mismo exponente en distintos términos, decimos que esos términos son semejantes, ¿sí? ¿Se entiende bien eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Yo no entiendo, profe. No Perdón. pasa nada, Tiago, por la demora. Kiara, estamos viendo qué son los polinomios, ¿sí? Recién arrancamos. En criollo los polinomios es suma, resta, multiplicación de De ecuaciones. potencias Ajá. de X, ¿sí? Igual yo esto después se lo subo, va a estar en el video explicativo, estoy grabando la clase. Pero nada, básicamente dije que un polinomio es una combinación entre letras y números donde la variable, que por lo general llamamos X, no está ni dentro de raíces ni dividiendo, ¿sí? Suma o resta de potencias de X con algún que otro número ahí dando vuelta. A los números los llamamos coeficientes y a la letrita la llamamos variable o indeterminada.
Bien, después vimos clasificación. Según la cantidad de términos que tiene, los polinomios se dividen en monomio, que tiene uno solo, binomio, que tiene 2 términos, trinomio, que tiene 3 términos, y cuatrinomio, que tiene 4 términos. ¿Bien? Y después lo que les decía recién, cuando tengo la misma letra y el mismo exponente, en varios términos, digamos, decimos que esos términos son semejantes. Y lo que les recordaba es que algo similar pasaba cuando trabajamos con los radicales, que 2 radicales eran semejantes cuando tenían el mismo índice y el mismo argumento, allá por marzo me parece que fue. Bueno, cuando los términos son semejantes podemos sumarlos o restarlos, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más abajo. Lo importante es que cuando tienen la misma letra y el mismo exponente decimos que son semejantes. ¿Bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué es el grado de un polinomio? Bueno, el grado es el exponente más grande al que está elevado la variable. En este caso, como les decía, tenemos todas x. En el primer ejemplo, el grado es 5, ¿por qué? Porque tengo x a la 1, x a la 2 y x a la 5. El exponente más grande es el 5. Por lo tanto, el grado de este polinomio es 5, ¿sí? Es importante que el coeficiente que acompaña no sea 0, ¿sí? Porque si acá en vez de 7 tengo 0 por x a la quinta, este término en realidad no existe y el grado es 2. ¿Me explico? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. En el segundo ejemplo el grado es 3 porque tengo x al cubo, x a la 1 y x a la 0. ¿Sí? Cuando el numerito está solo, tengo el coeficiente solo, significa que está acompañado, o sea, está multiplicando por x a la 0. X a la 0, cuando hago esa cuentita, había una propiedad que decía que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Por eso acá en realidad tengo 10 por 1, que bueno, que se escribe 10 porque es lo mismo. Entonces, en este caso, el exponente más grande es el 3, y no está acompañado del 0, el x a la 3, entonces el grado es 3. Y en este último caso, que tengo solo un coeficiente, un numerito solo, el grado es 0, por lo que les explicaba recién, que x elevado a la 0 me da 1, y por eso no se escribe acá. ¿Se entendió lo del grado? Sí, profe. Bien. Coeficiente principal, algo de esto estuvimos trabajando cuando vimos función cuadrática, es el numerito que acompaña al término que hace el grado, ¿no? Acá dijimos, bueno, el grado es el exponente más grande al que está elevado a la x, bueno, el coeficiente principal es el numerito que lo acompaña. En este caso es el menos 7, en este caso es el menos 1, bueno, en este caso es 7 porque no hay nada más. En este ejemplo, el coeficiente es 2, ¿por qué? Porque tengo x a la 1, x a la 4 y x al cubo. El más grande es 4, entonces este polinomio tiene grado 4 y su coeficiente principal es 2. ¿Por qué? Porque es el número que lo acompaña. ¿Me explicó? Sí. Bien. Y en este último ejemplito, el grado es 6 porque es la mayor potencia. Fíjense, tengo a la 6, tengo a la 1 y tengo a la cuarta. Entonces, bueno, el más grande es 6 y el coeficiente es el numerito que lo acompaña. Como hay un menos, es menos 1. Cuando el coeficiente principal es igual a 1, a este polinomio se lo llama normalizado. ¿Sí? Eso también es otra clasificación. Bueno. ¿Cuándo está ordenado? Bueno, puede estar ordenado de forma creciente o decreciente respecto a las potencias de x. Fíjense, acá va de mayor a menor. X a la 4, x a la 3, x al cuadrado, x a la 1 y x a la 0, que no se escribía como le decía recién. ¿Sí? Este está ordenado de mayor a menor, es decir, decreciente. Y este está ordenado creciente. Tengo x a la 0, x a la 1, x a la 2 y x a la 3. ¿Sí? Ahí señor González Natalí. Bienvenida, Nata. Bueno, entonces,
Continuamos. Puede estar, está ordenado cuando va decreciendo o creciendo, ¿sí? De mayor a menor o de menor a mayor. Bien. Hola, profe. Hola, Nata, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo tranqui. Estamos viendo polinomios, ¿sí? Yo después le subo la grabación, te perdiste la primera parte, ¿sí? Ah, bueno, dale, Dale, igual dale, cualquier duda me chiflas. Repito, dale. básicamente los polinomios son sumas o restas de potencias de x, ¿sí? Que pueden estar combinadas con números. A los números los llamamos coeficientes y a la x la llamamos variable o indeterminada, ¿sí? Puede ser cualquier letra, pero nosotros por lo general vamos a trabajar con la letra x. Bueno, continuamos. Está ordenada entonces cuando van decreciendo los exponentes o van creciendo los exponentes. Un polinomio está completo cuando no le falta ninguna potencia, ¿sí? Fíjense, el mismo, no es el mismo, es distinto. En este ejemplo tengo, el grado es 4, ¿por qué? Porque es el exponente más grande, ¿sí? Y entonces, tengo todas las potencias que le siguen al 4. Repito, si el grado es 4, para que esté completo, tengo que tener todos los términos con el exponente decreciendo. Fíjense, tengo x a la 4, tengo x a la 3, tengo x al cuadrado, tengo x a la 1 y tengo x a la 0. Este polinomio está completo porque tiene todas las potencias más chiquitas que el grado, ¿sí? En este segundo ejemplo está incompleto. ¿Por qué? Porque el grado es 4, porque tengo x a la 4, que es el exponente más grande, pero por ejemplo no tengo ningún término con x al cubo, ¿sí? Es decir, falta el término cúbico. Y también está la x al cuadrado, pero no está la x solita. Entonces también falta el término lineal, se le llama, porque está la x a la 1, ¿sí? Y el término de x a la 0 es este numerito que está solo, el 9. Entonces, si está completo, no hago nada, pero si está incompleto, lo puedo ir completando agregando ceros, ¿sí? Como están los ejemplos de acá abajo. ¿Por qué le pongo 0? Porque bueno, en realidad este término no estaba originalmente. Yo hago acá que aparezca para después van a ver que me va a facilitar el tema de operar, ¿sí? Entonces, fíjense, este tampoco está completo, el grado es 5, pero no tengo el término de x a la 4, no tengo el término de x a la 2 y no tengo el término de x a la 1. Entonces, ¿qué hago? Lo completo con ceros. Y de paso lo ordeno, ¿no? Digo, bueno, arranco con x a la quinta. Tengo 2 por x a la quinta. Como el término de x a la cuarta no lo tengo, lo agrego. Y le pongo, bueno, más 0 por x a la 4. Repito, pongo el 0, ¿por qué? Porque en realidad este término se anula y vuelvo a lo que tenía antes, ¿sí? Si acá le pongo otro número, en realidad estoy cambiando el polinomio original, ¿sí? Por eso se le pone 0. Sigo, la x al cubo la tengo, la pongo. La x al cuadrado no la tengo, entonces ¿qué hago? Agrego con un 0, 0x al cuadrado. El término lineal tampoco lo tengo, lo agrego, 0 por x, ¿sí? Y el término independiente, o la potencia de x a la 0, la dejo tal cual, es el menos 8. ¿Se entiende esto de completar y ordenar? Sí, Sí, profe. ¿Sí? ¿Quieren que repita algo de esto que estuvimos viendo antes de pasar a las operaciones? no, ¿Vamos bien? Bueno, esto básicamente es la presentación de lo que son los polinomios, ¿sí? Esto lo tienen subido al Classroom y después les subo este video. Bueno, ¿qué vamos a arrancar ahora? Vamos a arrancar a hacer operaciones entre estos elementos matemáticos. Una cosa que se puede hacer es sumarlos o restarlos. ¿Cómo hago para sumar dos polinomios? Bueno, si son semejantes, que era lo que les decía recién, es decir, si tienen la misma letra y el mismo exponente, los puedo juntar, ¿sí? Puedo realizar la suma directamente sumando los coeficientes. Fíjense, en este primer ejemplo tengo 6 por x al cubo más x al cubo más 5x al cubo. Como tiene misma letra y mismo exponente, ¿qué hago?
Sumo 6 más 1 me da 7, más 5 me da 12, y dejo la x al cubo, que es la que tenía originalmente, que se repite en los tres términos, ¿sí? Repito, cuando estoy sumando monomios que son semejantes, lo que puedo hacer es juntarlos todos, con la x al cubo en este caso, y sumar los coeficientes, es decir, sumar los numeritos que las están acompañando. Acá hay dos ejemplos más, pero básicamente es eso, se tiene que repetir letra y exponente para poder juntarlos entre sí. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. Con la resta pasa lo mismo. Si son semejantes, los puedo juntar. El único cuidado que hay que tener es que al restar, al agregarle un menos adelante al polinomio, lo que estoy haciendo es cambiándole el signo. Veamos el ejemplo. Tengo un polinomio que es 4 por x a la sexta. Y otro polinomio que es menos 2 por x a la sexta. Si yo lo quiero restar, es decir, si quiero hacer p menos q, agarro p, que era 4x a la sexta, menos lo que era q, menos 2x a la sexta, ¿sí? ¿Qué pasa con este menos de acá? Me cambia el signo de todo este paréntesis, ¿sí? Entonces, el primero lo dejo igual, el primer monomio, me queda 4x a la sexta, y este menos con este menos me producen este más, ¿sí? En definitiva me queda 4x a la sexta más 2x a la sexta. Como son semejantes y estoy sumando, caemos en el ejemplo anterior, entonces directamente hago 4 más 2, 6 y x a la sexta. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque son semejantes, tienen misma letrita y mismo número, ¿sí? Mismo exponente. ¿Se entendió esto de la resta? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, eso. Es básicamente lo mismo que la suma, solo que hay que tener cuidado de cambiarle el signo a todo el polinomio que aparece en segundo lugar. Bueno, ¿de qué se trata reducir un polinomio? Se trata de hacer estas operaciones cuando son semejantes. Es decir, fíjense que acá tengo x a la cuarta y acá también tengo x a la cuarta. Entonces los puedo juntar. 2 más 1 me queda 3x a la cuarta. De la misma manera, acá aparece la x y acá otra vez aparece la x. Entonces, como son semejantes, los puedo juntar. 3 menos 1, 2x. ¿Sí? Eso se trata cuando decimos reducir un polinomio. Juntar todos los que son semejantes entre sí para dejarlo más lindo, más cómodo. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo, este se los dejo, lo tienen igual en el Classroom. Ojo con las fracciones, ¿sí? Acuérdense que sumar fracciones tenía una cierta dificultad, no era lo de arriba más lo de abajo, ¿sí? Recuerden eso. Pero básicamente, cuando veo una fracción no me asusto, hago la suma de fracciones y listo. Bueno, ¿qué pasa? Acá estaba todo tranquilo porque tengo solo monomios, ¿sí? Tengo un término solo. ¿Qué pasa cuando ya tengo polinomios más grandes, es decir, con más términos? Bueno, ahí lo que conviene es, primero que esté completo y que esté ordenado, ¿sí? Que es lo que veíamos recién. Y después vamos a hacer algo parecido a lo que hacíamos cuando sumábamos los números en la primaria. Las unidades con las unidades, la decena con la decena, la centena con la centena. Es decir, vamos a armarnos la casita y a poner en columnas todos los términos para no mezclarnos, no meter la pata y hacer la suma o la resta, lo que corresponda, más sencillo. Veamos un ejemplo. Tengo P, este polinomio de acá arriba, tengo 4 términos, es decir, que es un cuatrinomio, como vimos la clasificación arriba, en particular tiene grado 4, ¿sí? Y lo que quiero hacer es sumarlo con Q. Este también es un cuatrinomio, pero tiene grado 3. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro los dos y lo primero que tengo que hacer es ordenarlos y completarlos. En este caso los ordeno de mayor a menor. Entonces, la x menos x a la cuarta aparece en primer lugar, le sigue el término que tiene exponente 3, 5x al cubo, le sigue el cuadrado, 2x al cuadrado. Como no tengo la x, falta el término lineal, le agrego un 0 y lo pongo,
Y por último pongo el número solo, o el exponente de x a la 0, menos 3. Con el segundo hago lo mismo, y a medida que lo voy ordenando, lo voy poniendo abajo de la potencia correspondiente, ¿sí? Abajo de la potencia semejante. Entonces, por ejemplo, Q no tiene el término x a la cuarta. Entonces se lo agrego con un 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Lo completo. Para que el de arriba no me quede vacío. ¿Sí? Este no tiene el exponente x a la cuarta, entonces lo agrego con un 0, lo completo. Después va el término que tiene que ver con el cubo, menos 9x al cubo. Después el cuadrado, 2x cuadrado. Después el lineal, menos 4x. Y por último el numerito solo, más 5. ¿Sí? Los pongo uno encima del otro, completos y ordenados. ¿Se entiende hasta acá lo que hice? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Una vez que los tengo acomodaditos así, fíjense, número con número, x con x, cuadrado con cuadrado, cubo con cubo, 4 con 4, ahí sí hago la suma. Entonces hago menos 3 más 5 me da 2. 0 menos 4 menos 4x. ¿Sí? Los puedo sumar ¿por qué? Porque estos son semejantes. Por eso lo organicé así, para poder hacer la suma más fácil. 2x cuadrado más 2x cuadrado, bueno, sumo el 2 con el 2, 4x cuadrado. 5x cubo menos 9x cubo, 5 menos 9 menos 4x cubo. Menos x a la cuarta más 0, me queda menos x a la cuarta. ¿Sí? Acá hay otro ejemplito, pero básicamente lo mismo. La particularidad que tiene este ejemplo es que sí está completo, lo único que hay que hacer es ordenarlo. ¿Sí? Esto se los dejo a ustedes de tarea para que chequeen que les da bien este resultado. Bueno, para restar pasa algo similar. Me conviene tenerlo completo y ordenado, pero hay que tener el detalle que les decía recién, que el menos en la resta lo que me hace es cambiarme los signos del segundo polinomio. Fíjense, este está ordenado y completo, 2x cuadrado menos x más 2, entonces los dejo tal cual. El segundo le falta la x, entonces le voy a poner un 0, pero además, antes de ponerlo abajo del otro, le tengo que cambiar el signo. ¿Por qué? Porque estoy restando. Entonces, si yo tenía 3x al cuadrado, acá me va a aparecer menos 3x al cuadrado. El término de la x no está, así que le pongo un 0, y el término independiente, o el que tiene exponente 0, ¿qué hago? Menos 1, lo cambio de signo a más 1, ¿sí? Y una vez que lo tengo ordenadito y cambiado de signo al de abajo, puedo hacer la suma igual que en el ejemplo anterior, ¿sí? Entonces, para restar, ¿qué hago? Completo y ordeno, y le cambio el signo al segundo polinomio. Lo ordeno todo como me conviene y hago la suma. 2 más 1 es 3, menos 1 más 0 menos x, 2x cuadrado menos 3x cuadrado, me queda 2 menos 3 menos 1. Por eso este menos que está acá quiere decir menos 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, nada, tengan cuidado con la resta, recuerden que hay que cambiarle todos los signos al segundo polinomio. Acá tienen otro ejemplito, bueno, este no estaba ni ordenado ni completo, así que bueno, tienen ahí para chequear eso también. Otra cuestión. Cuando quiero sumar más de dos polinomios, ¿sí? En este caso tengo 3 en el ejemplo. Bueno, si son todos sumas, no pasa nada, es más sencillo. Lo mismo que les decía antes, tienen que estar completos y ordenados, y agrupo los cuadrados con los cuadrados, los lineales con los lineales, y los números solos con los números solos, y procedo a hacer la suma, ¿sí? Entonces puedo hacer directamente la suma de los 3 polinomios. Hago menos 2 más 5 me da 3, y 3 menos 7 me da menos 4, ¿sí? 3 menos 4 me da menos 1, más 1 me da 0. Por eso aparece el 0 acá. 5 menos 6 me da menos 1, más 3 me da 2, ¿sí? Con la suma es un poquito más sencillo. Y como les decía recién,
cuando aparece la resta, es decir, cuando aparece el menos, es el mismo procedimiento de la suma, solo que al que aparece el menos le tengo que cambiar los signos. Fíjense que R es 3x al cuadrado más x menos 7, cuando lo acomodo para hacer la suma le cambio el signo. Fíjense que acá tengo 3 positivo, acá tengo 3 negativo. Acá tengo la x, acá tengo menos x, acá tengo menos 7, acá tengo más 7. ¿Por qué le cambié los signos? Porque R aparece restando. Entonces los acomodo, los ordeno y puedo hacer la suma directamente. ¿Vamos bien hasta ahí? Suma y resta de polinomios. Sí, 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 profe. profe. ¿Sí? Bien. Me quedan 6 minutos. Probablemente tenga que reiniciar en otra reunión. Bueno, otra cosa que se puede hacer entre polinomios es multiplicarlos. Entonces, cuando quiero multiplicar dos monomios, lo que voy a tener en cuenta es la propiedad de la potencia y la regla de los signos. Veamos ejemplitos. Monomios, recuerden que son polinomios de un solo término. Entonces acá tengo el monomio 5x y el monomio 3x. Los quiero multiplicar. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los números con los números y las letras con las letras. En este ejemplo me queda 5 por 3, 15, y x por x, x al cuadrado, ¿sí? Porque se repetía en este caso la misma letra. Acá hay otro ejemplito donde hay que tener cuidado con la regla de los signos. Tengo el monomio 7 por x a la cuarta por menos 5 x a la cuarta. Entonces, multiplico los números, 7 por menos 5 me da menos 35, ¿sí? Recuerden la regla de los signos, tengo más por menos, el resultado tiene que ser menos. Y 7 por 5, 35. Y después tengo x a la cuarta por x a la cuarta. Bueno, el resultado es x a la 8. ¿De dónde saco este x a la 8? Es la propiedad del producto de potencia, ¿sí? Recuerden, acá está escrito, esta es la propiedad que habrán visto ya hemos trabajado también con ella cuando vimos radicales. Tengo producto de potencias de igual base, entonces lo que hago es dejar la misma base y sumar los exponentes. En este caso tengo x a la cuarta por x a la cuarta, 4 más 4 me queda x a la 8. ¿Sí? El último ejemplo también hay que tener cuidado con la regla de los signos. Tengo menos 6 por 3, menos 18, y x al cubo por x, ¿qué hago? Dejo la x, sumo los exponentes, 3 más 1, 4. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Bien, el último ejemplo lo mismo. Menos por menos me da más, 5 por 8, 40, x a la quinta por x a la 7, ¿qué hago? Dejo la x y hago 5 más 7 me da 12. Por eso este exponente de acá es 12. Bien, ¿qué pasa cuando ya tengo un polinomio con más términos con un monomio? Bueno, lo que tengo que hacer es la propiedad distributiva. También estuvimos trabajando con eso, está escrita acá. Más o menos depende de lo que tenga en el paréntesis, pero básicamente es, agarro el monomio y hago el este por este, más este por este, y así siguiendo. Acá tenemos un ejemplo de un monomio por un cuatrinomio. Entonces, el monomio lo que va a hacer es, con propiedad distributiva, lo voy, valga la redundancia, distribuyendo, multiplicando por cada uno de los términos. ¿Sí? Tengo menos 5x por menos 3x, al cubo lo dejo acá. Menos 5x por 4x al cuadrado, lo escribo al lado. Menos 5x por menos 2 tercios de x, lo escribo al lado. Menos 5x por 6, bueno, lo escribo acá, menos 5 por 6. Y acá empiezo a operar como si tuviera, en el ejemplo anterior, producto de dos monomios. Fíjense que en cada término tengo producto de monomios. Aplicando las reglas que vimos en el caso anterior, puedo ir resolviendo. Menos 5 por menos 1 me da 5 positivos, lo que aparece acá. Y x por x al cubo, x a la cuarta. Sumé los exponentes. Sigo con el siguiente término. Menos 5 por 4, menos 20. X por x al cuadrado, sumo los exponentes, me queda x al cubo. Sigo. Menos 5x
por menos 2/3 de x, bueno, menos por menos me da más, fíjense que aparece el más, 5 por 2/3 me da 10/3, en la multiplicación sí se multiplicaba derecho, x por x me quedó x al cuadrado, y el último término, menos 5 por 6 me da menos 30, y bueno, la x queda solita porque es x por una x. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien, 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 me alegro. Son cosas no tan extrañas porque algo estuvimos aplicando en los temas anteriores. Bueno, cuando tengo dos polinomios grandes, bueno, ahí me tengo que arremangar con paciencia y aplicar la propiedad distributiva, es esta la que tienen acá, también la hemos trabajado, que agarro el primero contra el primero del segundo, el primero contra el segundo, y así, como que ir mezclando todo con todo, multiplicando, ¿sí? Esta es la distributiva. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, me quedan menos de un minuto, así que se va a cortar la clase. Recuerden que ingresan con el mismo link y terminamos de ver esto y los libero. ¿Sí? Bueno, profe.